Bueno, en esta lección voy a explicarles las dos funciones más importantes en un sketch o en un código cuando estamos escribiendo un código para Arduino. Y son las funciones setup y las funciones loop. Estas dos funciones sí o sí, o sea, no hay de otra, siempre deben estar en los sketches, siempre deben estar en nuestro código. Si alguna de estas dos funciones no se encuentra en el código, simplemente el compilador va a generar un error. Así que siempre, siempre, siempre deben estar. Vamos a hablar de la primera función, que es la función setup. Bueno, la función setup, ustedes ven acá, simplemente es, como ya hemos hablado, la función es un nombre y seguido de dos paréntesis. Y en esos dos paréntesis, como ustedes ven acá, hay funciones que esperan datos, o sea, por ahí yo podría enviar algún dato, pero en este caso de la función setup, no, simplemente es una función que no recibe ningún dato, ¿sí? Entonces, por lo general se escribe así. Y está seguida de dos corchetes. ¿Se ven acá? Corchete inicial y corchete final. Y antes de la función setup hay una palabra que se llama void. Por lo general, todas las funciones uno tiene que inicializarlas o asignarlas a algún tipo de datos que esté regresando, ¿sí? Como habíamos dicho antes, las variables tienen que colocarle un dato dependiendo de qué tipo de dato va a estar guardada en la variable, ya sea entero, booleano, flotante. En este caso, las funciones también deben declararse y se coloca qué tipo de datos está esperando. En este caso, en el caso de la función setup, se coloca void porque esas funciones no devuelven nada. O sea, ellas hacen algo, pero el valor que se espera devolver prácticamente es cero. O sea, no es nada, no devuelve ningún valor. Por eso se coloca void. O sea, el programa, el software, no está esperando nada de esas funciones. Simplemente se coloca void, luego setup, y el void implica eso, que esa función no devuelve nada. Y aquí hay algo interesante, y es que en la función setup, aquí colocan, cuando ustedes abren la función setup por primera vez o un sketch por primera vez, dice que colocar el código acá que solamente va a correr una sola vez. O sea, todo el código que aparece entre estos dos corchetes solamente se va a ejecutar en la vida del programa solamente una vez. Y esa es la función del setup. ¿Qué se coloca en el setup? En el setup se puede colocar prácticamente las funciones iniciales cuando yo estoy haciendo un programa. Bien sea, pues dependiendo del proyecto, bien sea setear o poner un valor inicial para una variable o asignar valores de entrada y salida para un puerto, ¿sí? O por lo menos inicializar la comunicación serial o colocar por lo menos, por así decirlo, un motor en una posición inicial, y siempre que se inicie el programa va a pasar eso. O sea, cuando se inicia un programa, cuando se prende el Arduino, se ejecuta por primera vez esta primera función que es setup y no se vuelve a ejecutar nunca más. Entonces, esto es con respecto a la función setup. Ahora la función loop también es una palabra reservada, L-O-O-P, y seguida de dos paréntesis. De igual manera, por ahí en esos paréntesis están vacíos, o sea que por ahí yo no estoy ingresando ningún valor. Y antes de la función loop coloco la palabra void. Lo mismo que hicimos con la función setup. Esto significa que esa función, o sea, la función loop, no está regresando ningún valor. O sea, aquí cuando yo designo esta función, coloco esta palabra void para indicarle al compilador que esa función no me va a devolver nada. Después de la función loop, después de colocar los paréntesis, se colocan los corchetes. Entonces el corchete de apertura, el corchete de cierre. Y después de la función loop, se coloca todo el código que va a repetirse por siempre. O sea, este código que está acá dice que va a correr repetidamente. Entonces todo lo que yo coloco acá va hasta el final y luego vuelve otra vez a comenzar, vuelve otra vez hasta el final, vuelve otra vez a comenzar, así por siempre. Entonces la función loop, que es la otra función importante, es la más importante, que es la que corre el programa siempre, por siempre, por siempre. Así que función setup, función loop, ambas funciones son indispensables para correr
un sketch o un código en Arduino. Y ahora para colocar un ejemplo ya un poco más real de un proyecto, ¿sí? que podamos hacer, por lo menos un proyecto en Arduino que esté sensando una temperatura y al alcanzar una temperatura indicada se prenda la refrigeración de algún lugar, ¿sí? Entonces, en un programa que haga este trabajo, yo debería colocar el voice setup. En el voice setup, ¿qué debería colocar? En el voice setup debería inicializar, primero que todo, los puertos que estoy trabajando para saber para saber primero que todo los puertos, si van a ser puertos de entrada o salida, ¿sí? Entonces, por lo menos el puerto que maneja la refrigeración o el ventilador va a ser un puerto de salida porque estoy dándole una orden. Y el puerto que maneje la lectura del sensor de temperatura va a ser como un puerto de entrada, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en esta parte de la función, en esta parte del código, es donde yo le indico al programa, ese puerto que estamos leyendo, la temperatura va a ser un puerto de entrada, o este otro puerto que estoy leyendo o que estoy mandando un dato a la refrigeración o al ventilador va a ser un puerto de salida. Eso se asigna acá, en la parte del voice setup, ¿sí? También en el voice setup se puede asignar también una función de inicialización, como ya les dije, de comunicación serial para verificar alguna lectura del sensor, para hacer algún ajuste. Esto lo veremos más adelante, pero lo primordial ahora es indicar que en el voice setup solamente se realizan o se colocan códigos que solamente se van a ejecutar una sola vez. Ahora, en este tipo de proyectos, en el void loop, ¿qué se va a colocar? En el void loop, pues simplemente se va a colocar el código que va a comenzar a ejecutarse una vez, luego vuelve otra vez y se ejecuta otra vez. Este código en este ejemplo, ¿qué se hará? Pues que si llega a comenzar a leer la temperatura, el código lo que hará es leer el valor de la temperatura. Si llega hasta ese valor indicado, pongámosle 20 grados centígrados, entonces el código hará, comienza a leer, llegó la temperatura, si llegó, no llegó, si llegó, ponga a andar la refrigeración y ahí vuelve a leer. Está todavía una temperatura, sigue la temperatura, entonces siga andando. Si llega a una temperatura menor, entonces si está por ahí por lo menos 19, entonces llegó a la temperatura de 19, entonces pare de andar y prácticamente ese código se va a repetir acá siempre. Entonces leyendo la entrada de la temperatura y mandando datos a la salida de la refrigeración. Entonces esa parte del código en la cual se hace el control y que se hace el loop, o sea, se sigue y se sigue preguntando por siempre, esa parte de ese código es la que va en esta parte, en la función loop. Y la función setup es para colocar los valores iniciales. Y bueno, con eso termino la explicación de las dos funciones más importantes en un sketch en Arduino, la función setup y la función loop. En la próxima lección vamos a comenzar a hablar ya de cómo inicializar los puertos de entrada y salida. Así que esta lección va a ser bastante interesante. Así que nos vemos en la siguiente lección. Chao.